Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El 8 de espadas se presenta como una imagen que incomoda porque revela una verdad que muchos prefieren no mirar. La prisión más poderosa no es la que se construye con muros, sino la que se levanta en la mente. Esta carta no habla de cadenas visibles, sino de límites invisibles. No habla de enemigos externos, sino de pensamientos que aprietan, de miedos que inmovilizan, de creencias que atan con más fuerza que cualquier cuerda. El 8 de espadas nos muestra a alguien que parece atrapado, rodeado de espadas que amenazan, con los ojos vendados y el cuerpo tenso. Pero la enseñanza profunda del tarot es clara y contundente, las ataduras no están tan firmes como parecen. Hay espacio para moverse. Hay margen para escapar. Sin embargo, el miedo ha tomado el control, y cuando el miedo gobierna, la mente se convence de que no hay salida. Esta carta habla del momento exacto en el que dejamos de confiar en nosotros mismos. Cuando la duda se instala como voz dominante. Cuando empezamos a creer que no somos capaces, que no podemos, que no sabemos. El 8 de espadas es la carta del no puedo, del no es para mí, del estoy atrapado, aunque en el fondo, muy en el fondo, algo dentro sabe que eso no es del todo cierto. Aquí la sabiduría se vuelve incómoda, porque el tarot no señala al destino ni a la mala suerte, señala a la percepción. Nos dice que muchas veces no estamos bloqueados por la vida, sino por la forma en que interpretamos la vida. No estamos detenidos por lo que ocurre, sino por lo que creemos que ocurrirá si damos un paso. El 8 de espadas habla de la parálisis emocional y mental. De ese estado en el que analizamos tanto que dejamos de actuar. Donde cada opción parece peligrosa, cada decisión parece errónea, cada movimiento parece conducir al fracaso. Y entonces no elegimos. Nos quedamos inmóviles. Y confundimos esa inmovilidad con destino. Esta carta revela una verdad profunda: el miedo no necesita ser real para ser efectivo. Basta con que sea creído. Basta con que la mente lo repita una y otra vez hasta convertirlo en una realidad interna. El 8 de espadas nos muestra cómo los pensamientos pueden convertirse en barrotes, cómo las ideas repetidas sin cuestionamiento pueden construir una jaula perfecta. Pero el tarot nunca muestra una carta sin salida. Y aquí está la clave oculta: las espadas no tocan el cuerpo. La venda puede retirarse. Las cuerdas pueden aflojarse. El encierro es mental antes que físico. El 8 de espadas nos invita a recuperar algo esencial que hemos entregado sin darnos cuenta: nuestro poder de elección. Esta carta aparece cuando hemos cedido nuestra autoridad interna. Cuando dejamos que otras voces decidan por nosotros. Cuando el miedo al error es más grande que el deseo de vivir. Cuando preferimos la seguridad del sufrimiento conocido antes que el vértigo de lo desconocido. El 8 de espadas comprende ese temor, pero no lo valida como verdad definitiva. Aquí hay una herida profunda relacionada con la autoimagen. La creencia de no ser suficiente. De no estar preparado. De no merecer algo distinto. Esta carta nos enfrenta con esas narrativas internas que repetimos sin cuestionar, como si fueran leyes inamovibles. Y el tarot nos susurra: no son verdades, son historias aprendidas. El 8 de espadas también habla del peso del juicio externo interiorizado. Voces del pasado. Opiniones ajenas. Críticas antiguas que se volvieron propias. Y sin darnos cuenta, vivimos obedeciendo mandatos que ya no tienen poder real, excepto el que nosotros les damos. Esta carta aparece cuando el alma pide un acto de valentía silenciosa: cuestionar el pensamiento que nos limita. No con violencia, sino con conciencia. No hace falta romper la jaula de golpe. Basta con reconocer que la puerta no está cerrada. El 8 de espadas nos enseña que la claridad no llega antes del movimiento, sino después. Que esperar a sentirse listo puede ser la forma más sutil de seguir atrapado. Que el primer paso no requiere certeza, solo honestidad. Honestidad para admitir que el miedo está decidiendo por nosotros.
En su dimensión más profunda, esta carta habla del despertar. Del momento en el que dejamos de identificarnos con la víctima interna. No para negarla, sino para integrarla. Porque reconocer que estamos atrapados mentalmente es el primer acto de libertad. El tarot no nos pide que ignoremos el miedo, nos pide que dejemos de obedecerlo ciegamente. El 8 de espadas nos recuerda que el miedo puede advertir, pero no debe gobernar. Que la mente puede proteger, pero también puede encerrar. Y que el verdadero poder comienza cuando dejamos de creer todo lo que pensamos. Esta carta nos invita a quitarnos la venda. A mirar con nuevos ojos. A cuestionar la narrativa interna que dice no puedo. A darnos cuenta de que muchas de las espadas que nos rodean no caerán si nos movemos. Que el dolor anticipado suele ser más grande que el real. El 8 de espadas es la antesala de la liberación. No promete que el camino sea fácil, pero sí que es posible. Nos recuerda que la salida no está afuera, sino en la conciencia. Que nadie vendrá a liberarnos si primero no nos damos permiso para ser libres. Y cuando esa comprensión se instala, algo cambia. La respiración se expande. El cuerpo se afloja. La mente se aquieta. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de tener la última palabra. Porque la sabiduría oculta del 8 de espadas es esta: no estás tan atrapado como crees. Y el día que lo comprendes, la jaula empieza a desvanecerse. El 8 de espadas continúa revelando su verdad cuando nos atrevemos a quedarnos dentro de la incomodidad que propone. Porque esta carta no libera de inmediato, primero obliga a mirar. A reconocer el miedo sin adornos. A aceptar que muchas de las barreras que sentimos como destinos son, en realidad, construcciones internas sostenidas por la repetición, la duda y la desconfianza en uno mismo. Esta carta habla de un estado de conciencia particular, el de sentirse atrapado aun cuando existe movimiento posible. Es la sensación de estar rodeado de opciones y, sin embargo, no poder elegir ninguna. De percibir salidas, pero no creer en ellas. El 8 de espadas muestra cómo la mente puede convertir la posibilidad en amenaza y la libertad en riesgo. Aquí aparece un mecanismo profundo, la identificación con el miedo. Cuando el miedo deja de ser una emoción pasajera y se transforma en identidad. Soy así, no puedo cambiar, siempre me pasa lo mismo. El tarot nos muestra cómo esas frases, repetidas durante años, se vuelven barrotes invisibles. No porque sean verdaderas, sino porque se aceptan sin cuestionamiento. El 8 de espadas también habla de la culpa paralizante. De la sensación de que cualquier movimiento será incorrecto. De cargar con errores pasados como si fueran sentencias perpetuas. Esta carta nos recuerda que el pasado puede explicar, pero no condenar. Que la experiencia no está para inmovilizarnos, sino para enseñarnos. Pero cuando el aprendizaje se convierte en autocastigo, la mente se vuelve una cárcel. En su profundidad emocional, esta carta muestra el miedo a equivocarse más que el deseo de avanzar. Y cuando ese miedo domina, la inmovilidad parece una forma de protección. Sin embargo, el tarot es claro, no decidir también es una decisión, y suele ser la que más energía consume. El 8 de espadas aparece cuando hemos entregado nuestro poder personal a circunstancias, personas o pensamientos. Cuando creemos que no tenemos margen de acción. Cuando confundimos prudencia con resignación. Esta carta no niega que haya dificultades reales, pero señala algo clave: la mayor limitación no es la dificultad, sino la creencia de que no podemos atravesarla. Aquí el tarot nos invita a recuperar la responsabilidad interna. No como culpa, sino como poder. Responsabilidad entendida como la capacidad de responder. De elegir distinto. De cambiar el enfoque. Porque mientras creamos que estamos completamente atrapados, no buscaremos salidas. Pero cuando aceptamos que al menos una parte del encierro es mental, la transformación comienza. El 8 de espadas también nos habla del aislamiento interno. De sentir que nadie puede ayudarnos. De creer que debemos resolverlo todos solos.
Y esa creencia refuerza la prisión. Esta carta nos recuerda que pedir ayuda no es debilidad, sino claridad. Que reconocer límites abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. En un plano más profundo, esta carta nos enfrenta con el miedo a la libertad. Porque ser libres implica hacernos cargo de nuestras elecciones. Implica dejar de culpar al entorno. Implica asumir el riesgo de vivir. Y para muchos, esa responsabilidad resulta más aterradora que el encierro conocido. Pero el 8 de espadas guarda una verdad luminosa: la mente que encierra también puede liberar. El mismo pensamiento que dice no puedo puede transformarse en voy a intentarlo. Y ese pequeño cambio interno tiene un impacto inmenso. No rompe todas las espadas de inmediato, pero crea espacio. Y donde hay espacio, hay movimiento. Esta carta nos invita a dar un paso interno antes que externo. A cuestionar la idea que nos limita. A retirar la venda simbólica que nos impide ver con claridad. Porque muchas veces no avanzamos no porque no sepamos qué hacer, sino porque no confiamos en nuestra capacidad de hacerlo. El 8 de espadas no exige valentía heroica. Pide honestidad. Pide reconocer que el miedo está decidiendo. Pide aceptar que quedarse inmóvil también tiene un costo. Y sobre todo, pide que dejemos de tratarnos como incapaces. Cuando esta carta se integra, ocurre algo profundo: la percepción cambia. Las espadas ya no parecen tan cercanas. El espacio entre ellas se vuelve visible. El cuerpo se relaja. La respiración se amplía. No porque todo esté resuelto, sino porque la conciencia ha despertado. Y ese despertar es el inicio de la libertad real. Porque el 8 de espadas no anuncia castigo, anuncia posibilidad. La posibilidad de dejar de creer que estamos atrapados, y comenzar, poco a poco, a caminar hacia nosotros mismos. El 8 de espadas se vuelve aún más revelador cuando dejamos de preguntarnos cómo salir y empezamos a preguntarnos por qué seguimos quedándonos. Porque en el corazón de esta carta no hay un enemigo externo, sino una fidelidad inconsciente al miedo. Una lealtad silenciosa a la idea de que es más seguro no moverse que arriesgarse a descubrir quiénes seríamos sin las cadenas mentales que conocemos tan bien. Esta carta nos enfrenta con una verdad delicada: a veces el encierro ofrece identidad. Ser el que no puede, la que siempre duda, el que está atrapado se vuelve una forma de existir. Cambiar implica soltar esa identidad, y con ella, la narrativa que nos explica. El 8 de espadas revela que muchas prisiones se sostienen no por fuerza, sino por costumbre. Aquí la mente juega su papel más sutil: anticipar el dolor como forma de control. Imaginamos el fracaso, el rechazo, el error, y creemos que al anticiparlo estamos preparados. Pero en realidad, esa anticipación nos inmoviliza. Vivimos más en escenarios mentales que en la experiencia real. El tarot nos muestra que el miedo imaginado suele ser más paralizante que el peligro verdadero. El 8 de espadas habla del exceso de pensamiento desconectado del cuerpo. De vivir en la cabeza, analizando, evaluando, dudando, mientras la vida pasa. El cuerpo, que sabe cuándo moverse, queda silenciado. La intuición, que conoce el camino, es ignorada. Y así, la mente se convierte en juez, carcelero y prisionero al mismo tiempo. Esta carta también revela una relación rota con la confianza. No solo en el mundo, sino en uno mismo. Cuando dejamos de confiar en nuestra capacidad de atravesar lo incierto, cualquier decisión se siente como una amenaza. Y entonces preferimos la inmovilidad. Pero el tarot nos recuerda que la confianza no aparece antes del movimiento, aparece a partir de él. En su dimensión emocional más profunda, el 8 de espadas habla de vergüenza. De sentirse inadecuado. De creer que hay algo defectuoso en nosotros. Esa vergüenza no siempre es consciente, pero actúa como una fuerza que nos encoge, que nos hace dudar de cada paso. Esta carta nos invita a mirarla con compasión, no con juicio. Porque nadie se libera desde el castigo interno. El 8 de espadas no pide que desaparezca el miedo, pide que dejemos de obedecerlo como si fuera la única voz válida. Nos recuerda que el miedo puede acompañar el proceso, pero no debe dirigirlo. Que podemos avanzar con miedo. Que podemos elegir aún temblando. Aquí aparece una enseñanza esencial: la libertad comienza como un acto interno, no como un resultado externo. No se trata de que todo esté claro,
sino de dejar de repetir el pensamiento que nos dice que no hay salida. Basta con abrir una rendija en esa creencia. Basta con preguntarse, ¿y si no fuera tan así? El tarot nos muestra que las espadas no caen cuando nos movemos. Que el castigo anticipado no siempre ocurre. Que el mundo no se derrumba por dar un paso distinto. Y aunque haya dificultades reales, enfrentarlas desde el movimiento es muy diferente que temerlas desde la inmovilidad. El 8 de espadas también nos invita a recuperar la voz interna. A decirnos algo distinto. A dejar de hablarnos como enemigos. Porque muchas de las cadenas más fuertes están hechas de palabras que nos repetimos en silencio. Cambiar ese diálogo interno es comenzar a desatar los nudos. Esta carta marca el punto exacto en el que la conciencia empieza a despertar. No con euforia, sino con una comprensión tranquila. Puedo intentar. No sé si saldrá bien. No sé si será fácil. Pero puedo intentar. Y ese puedo ya es un acto de libertad. Cuando esta carta se integra, algo profundo sucede, la parálisis pierde fuerza. La duda deja de ser una orden. El miedo se vuelve un acompañante, no un amo. Y la vida comienza a sentirse nuevamente posible. Porque el 8 de espadas no anuncia encierro eterno. Anuncia el momento previo a quitarse la venda. El instante en que la mente deja de dominar y la conciencia empieza a guiar. El 8 de espadas nos lleva ahora a un territorio todavía más íntimo, donde ya no hablamos solo de miedo o parálisis, sino del hábito de desconectarnos de nuestro propio poder. Porque esta carta no muestra a alguien incapaz, muestra a alguien que ha olvidado que puede. Y ese olvido, lento y silencioso, es una de las formas más profundas de encierro. Aquí comprendemos que muchas veces no estamos detenidos por lo que sucede, sino por lo que tememos sentir si avanzamos. Miedo a decepcionar. Miedo a perder pertenencia. Miedo a equivocarnos frente a otros y, sobre todo, frente a nosotros mismos. El 8 de espadas revela que el dolor que evitamos no siempre es el del fracaso, sino el de descubrir que hemos vivido por debajo de nuestro potencial. Esta carta habla de la autocensura. De esa voz interna que dice mejor no, no es el momento, no es prudente, no soy suficiente. Y lo hace con un tono aparentemente razonable, lógico, protector. Pero esa voz, cuando nunca es cuestionada, se convierte en el carcelero más eficiente. No grita, no golpea, no amenaza. Simplemente repite hasta que creemos. El 8 de espadas también señala un profundo cansancio del alma. El agotamiento de pensar demasiado. De anticiparlo todo. De vivir en alerta constante. De sostener la idea de que un error lo arruinaría todo. Esta carta nos muestra que ese estado de tensión no es neutral, consume vida. Y lo hace lentamente, hasta que la persona ya no recuerda cómo se siente actuar desde el deseo en lugar del miedo. Aquí el tarot nos invita a un cambio radical de enfoque. No a resolverlo todo, no a encontrar la salida perfecta, sino a habitar el cuerpo nuevamente. A volver a sentir. Porque mientras la mente gira en círculos, el cuerpo sabe. El cuerpo intuye cuando hay espacio, cuando hay margen, cuando es posible dar un paso sin que todo colapse. Pero para escucharlo, hay que salir de la cabeza. El 8 de espadas también habla del miedo a la responsabilidad de elegir. Porque elegir implica aceptar consecuencias. Y muchas veces preferimos la sensación de estar atrapados antes que la incomodidad de asumir que tenemos poder. Esta carta nos confronta con esa paradoja, que a veces el rol de víctima es una forma inconsciente de evitar la responsabilidad de vivir. Sin embargo, el tarot no juzga ese estado. Lo comprende. Reconoce que muchas personas aprendieron a sobrevivir así. Que hubo momentos en los que no había salida real. Que la parálisis fue protección. Pero también nos recuerda algo esencial, lo que salvó en el pasado puede limitar en el presente. El 8 de espadas aparece cuando la vida nos está pidiendo una actualización interna. Un cambio de narrativa. Un nuevo diálogo con nosotros mismos. Ya no basta con aguantar. Ya no basta con no empeorar las cosas. El alma empieza a pedir experiencia, movimiento, verdad vivida. Esta carta nos invita a soltar la idea de que la claridad debe llegar antes del paso. Nos enseña que la claridad se construye caminando. Que muchas respuestas aparecen solo cuando nos atrevemos a movernos un poco.
que esperar a no tener miedo es, muchas veces, la forma más segura de no avanzar nunca. En este nivel profundo, el 8 de espadas nos pide compasión hacia nosotros mismos. No dureza. No exigencia. Compasión para reconocer que estamos asustados, y aún así elegir algo distinto. Porque la libertad no siempre comienza con fuerza, a veces comienza con ternura interna. Cuando esta carta se integra, ocurre algo sutil pero decisivo, dejamos de tratarnos como incapaces. Dejamos de hablarnos desde el castigo. Empezamos a construir una relación distinta con el error, con la duda, con la incertidumbre. Y en ese cambio interno, las espadas comienzan a perder poder. Ya no parecen tan afiladas. Ya no están tan cerca. Ya no gobiernan. Porque el 8 de espadas, en su sabiduría más profunda, no nos dice muévete ya, sino algo mucho más poderoso, recuerda quién eras antes de creer que no podías. Y cuando ese recuerdo despierta, aunque sea como un susurro, la jaula deja de ser destino, y se convierte en una etapa que está a punto de quedar atrás. El 8 de espadas alcanza aquí un punto de revelación aún más delicado, porque ya no se trata solo de reconocer el miedo, sino de desidentificarse de él. Esta carta nos lleva al instante exacto en el que comprendemos que el miedo ha estado hablando en nuestro nombre durante demasiado tiempo. No como enemigo declarado, sino como consejero constante. Y cuando eso ocurre, dejamos de distinguir entre nuestra voz auténtica y la voz que aprendió a protegernos. Esta carta muestra cómo el miedo puede volverse familiar, casi cómodo. No porque no duela, sino porque es conocido. El encierro mental se vuelve rutina. La duda se vuelve hogar. Y salir de ahí implica atravesar lo desconocido, incluso si lo desconocido promete más vida. El 8 de espadas nos confronta con esa paradoja humana, preferimos un dolor predecible antes que una libertad incierta. Aquí aparece una de las lecciones más profundas de esta carta, no todo lo que nos limita nos odia. Muchas de nuestras creencias restrictivas nacieron del deseo de cuidarnos. De evitar una herida. De no repetir un fracaso. De no volver a sentirnos pequeños. Pero lo que en su momento fue protección, hoy puede ser una barrera que ya no tiene sentido. Y reconocer eso no es traición al pasado, es evolución. El 8 de espadas también nos habla del miedo a vernos completos. ¿Por qué cuando dejamos de creernos incapaces, aparece una pregunta incómoda, ¿qué haré con todo mi potencial? La libertad no solo da alivio, también da vértigo. Nos enfrenta con la responsabilidad de elegir, de crear, de sostener lo que somos sin excusas. Y no todos están listos para esa amplitud de sí mismos. Esta carta revela que la verdadera jaula no está hecha de espadas, sino de expectativas internas rígidas. La idea de que debemos hacerlo perfecto. De que no podemos fallar. De que si damos un paso en falso, perderemos valor. El tarot nos muestra que esas exigencias internas paralizan más que cualquier obstáculo externo. El 8 de espadas invita a soltar la autoexigencia como condición para avanzar. A permitirnos ser aprendices de nuestra propia vida. A aceptar que equivocarse no es retroceder, es moverse. Y que moverse, aun con miedo, ya es un acto de libertad. En este nivel, la carta nos propone un gesto interno revolucionario, dejar de luchar contra el miedo y empezar a escucharlo sin obedecerlo. Porque el miedo siempre quiere algo, seguridad, reconocimiento, control. Escucharlo nos da información. Obedecerlo nos quita vida. Y el equilibrio está en ese punto intermedio donde la conciencia toma el mando. El 8 de espadas también señala un cambio en la percepción del tiempo. Cuando estamos atrapados mentalmente, sentimos que siempre fue así y siempre será así. Esta carta rompe esa ilusión. Nos recuerda que ningún estado interno es permanente. Que la mente es dinámica. Que lo que hoy parece imposible puede volverse natural mañana. Aquí aparece una verdad poderosa, la libertad no llega como un gran acto, llega como una serie de pequeños permisos internos. Permiso para intentar. Permiso para fallar. Permiso para no saber. Permiso para avanzar sin garantías. Cada permiso afloja una cuerda. Cada acto de honestidad interna debilita una espada. El 8 de espadas nos invita a recuperar la curiosidad. A preguntarnos qué hay más allá del miedo. A imaginar versiones de nosotros mismos que no estén definidas por la limitación.
no como fantasía escapista, sino como recordatorio de posibilidad. Porque la mente que imagina el encierro también puede imaginar la salida. Cuando esta carta se integra profundamente, ocurre algo transformador, el miedo deja de ser una sentencia y se convierte en un umbral. Ya no es una señal de detente, sino de aquí hay algo importante. Y esa reinterpretación cambia por completo la experiencia de vivir. El cuerpo empieza a responder distinto. La respiración se amplía. La mirada se abre. No porque el camino esté despejado, sino porque ya no estamos caminando con los ojos vendados. Y entonces el 8 de espadas revela su enseñanza más sutil y poderosa: la libertad no comienza cuando desaparecen las espadas, comienza cuando dejamos de creer que nos pertenecen. Ahí, en ese instante silencioso, la mente deja de ser cárcel y empieza, poco a poco, a convertirse en espacio. El 8 de espadas nos conduce ahora a un umbral todavía más profundo, uno donde la pregunta ya no es cómo salir, sino que parte de nosotros teme realmente ser libre. Porque cuando las cadenas mentales empiezan a aflojarse, aparece una sensación inesperada, el vértigo. Y ese vértigo no nace del peligro, nace de la amplitud, de la posibilidad, de la vida que espera del otro lado del miedo. Esta carta nos muestra que el encierro mental no solo limita, también estructura. Da forma. Define quiénes somos y qué no somos. Cuando vivimos mucho tiempo dentro de una jaula interna, esa jaula se convierte en referencia. Salir implica perder puntos de orientación. Implica dejar de saber exactamente quién soy. Y para muchos, esa pérdida de identidad resulta más aterradora que el encierro mismo. El 8 de espadas revela entonces una verdad delicada: no todo miedo es al dolor, muchos miedos son al crecimiento. A crecer más allá de lo conocido. A expandirse más allá de lo permitido. A ocupar un espacio interno que antes parecía prohibido. Porque crecer no solo exige valentía, exige dejar atrás versiones antiguas de nosotros mismos que alguna vez nos dieron seguridad. Esta carta también nos habla del miedo a la voz propia. A decir esto quiero, esto no, hasta aquí. Cuando hemos vivido bajo el peso de la duda y la autocensura, expresar una verdad interna puede sentirse peligroso. El 8 de espadas muestra cómo la represión de la voz interior refuerza la prisión mental. Callamos para no incomodar. Nos callamos para no equivocarnos. Y en ese silencio prolongado, la vida se va apagando lentamente. Aquí el tarot nos invita a un acto profundamente transformador: reapropiarnos de nuestra voz interna. No para gritar, sino para escucharnos con respeto. Para validar lo que sentimos sin desestimarlo. Para reconocer que nuestra percepción importa. Porque mientras dudemos de nuestra propia experiencia, seguiremos entregando el poder de decidir. El 8 de espadas también revela la relación entre miedo y control. Cuando no confiamos en nuestra capacidad de responder a lo que venga, intentamos controlarlo todo antes de que ocurra. Pero ese control mental, lejos de darnos seguridad, nos inmoviliza. Vivimos tensos, anticipando, calculando, agotados. Esta carta nos recuerda que la vida no se controla, se atraviesa. En su dimensión más profunda, esta carta nos invita a reconciliarnos con la incertidumbre. A dejar de verla como amenaza y empezar a verla como espacio fértil. Porque todo lo nuevo nace en la incertidumbre. Todo cambio real atraviesa un momento de no saber. El 8 de espadas nos muestra que huir de ese no saber es huir de la vida misma. Aquí aparece una enseñanza clave: no necesitamos garantías para movernos, necesitamos presencia. Necesitamos estar aquí, ahora, con lo que sentimos, con lo que tememos, con lo que deseamos. La presencia disuelve muchas espadas que el pensamiento mantiene erguidas. Porque cuando estamos presentes, el miedo pierde su capacidad de proyectarse infinitamente hacia el futuro. El 8 de espadas también nos habla de la compasión como herramienta de liberación. No la compasión condescendiente, sino la profunda. La que reconoce que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. La que deja de exigir heroicidades internas y permite pequeños pasos. Porque a veces, la mayor valentía es dejar de empujarnos y empezar a sostenernos. Esta carta nos invita a cambiar la pregunta interna. Pasar del "y si sale mal" al "y si no intento?". Del "no puedo" al "todavía no sé cómo". Ese cambio parece pequeño, pero transforma la experiencia por completo.
Porque el lenguaje interno crea realidad emocional. Y la realidad emocional define nuestras acciones. Cuando el 8 de espadas comienza a integrarse, algo esencial se reordena, la relación con el error. El error deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en parte del camino. Ya no es prueba de incapacidad, sino de movimiento. Y ese cambio libera una enorme cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en la parálisis. Las espadas siguen ahí, pero ya no gobiernan. El miedo sigue presente, pero ya no manda. La duda aparece, pero no detiene. Porque en este punto del camino, la conciencia ha comprendido algo irreversible: estar atrapado no es lo mismo que serlo. Y esa distinción, silenciosa pero poderosa, marca el comienzo real de la libertad. El 8 de espadas, en su sabiduría más profunda, no promete que el camino sea sencillo. Promete algo más honesto, que la salida empieza cuando dejamos de negarnos a nosotros mismos. Cuando dejamos de vivir encogidos. Cuando aceptamos que la vida pide presencia, no perfección. Y en ese acto íntimo de aceptación, la jaula pierde sentido. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no puede sostenerse frente a una conciencia que ha despertado. Y cuando la conciencia despierta, aunque sea apenas, el 8 de espadas revela su enseñanza más silenciosa y más poderosa: nadie sale de la prisión luchando contra ella, se sale comprendiendo por qué se entró. Porque toda jaula mental fue, en algún momento, un intento de protección. Una estrategia del alma para sobrevivir a algo que dolía demasiado. Esta carta nos pide mirar con honestidad ese origen. ¿Qué herida nos enseñó a desconfiar de nosotros mismos? ¿Qué experiencia sembró la idea de que no éramos capaces, suficientes o libres para elegir? El 8 de espadas no juzga esas respuestas. No exige superarlas de inmediato. Solo invita a reconocerlas, porque lo que se reconoce deja de gobernar desde las sombras. Aquí aparece una verdad incómoda: muchas de las creencias que hoy nos limitan fueron útiles alguna vez. Nos ayudaron a adaptarnos, a encajar, a no rompernos. Pero el problema no es haberlas creado, sino seguir habitándolas cuando ya no nos representan. El 8 de espadas nos muestra que seguimos viviendo con mapas antiguos en territorios nuevos, y por eso todo parece confuso, amenazante, estrecho. Esta carta también nos habla del hábito de la autoobservación rígida. De mirarnos siempre desde el juicio, desde la corrección constante, desde la idea de que algo en nosotros debe ser arreglado. Ese estado interno genera una vigilancia permanente que cansa el alma. Vivimos atentos a no fallar, a no sentir de más, a no desviarnos. Y en esa vigilancia, la espontaneidad muere. El 8 de espadas nos invita a soltar esa mirada dura y reemplazarla por una presencia más amable. No para justificarnos, sino para comprendernos. Porque nadie florece bajo amenaza constante, ni siquiera cuando la amenaza viene de uno mismo. La libertad empieza cuando dejamos de tratarnos como un problema que hay que controlar. A medida que esta carta se despliega, aparece otro miedo profundo: el miedo a la responsabilidad de ser libres. Porque elegir implica asumir consecuencias. Implica dejar de culpar únicamente al pasado, a otros, a las circunstancias. Y aunque esa responsabilidad es una forma de poder, también asusta. El 8 de espadas muestra cómo, a veces, preferimos la queja conocida antes que la incertidumbre de decidir. Pero el tarot es claro: no elegir también es una elección. Y suele ser la más costosa, porque nos mantiene en una vida que no nos representa del todo. Esta carta no empuja, no obliga. Solo coloca un espejo frente al alma y pregunta: ¿esto que vives es realmente lo que deseas, o es lo que aprendiste a tolerar? En su nivel más sutil, el 8 de espadas habla del cuerpo. De cómo el encierro mental se manifiesta como tensión, como rigidez, como cansancio inexplicable. El cuerpo guarda las historias que la mente repite. Por eso, cuando empezamos a cuestionar las creencias limitantes, el cuerpo también necesita tiempo para aflojar. ¿Para confiar? Para sentir que ya no está en peligro. Esta carta nos recuerda que la liberación no es un evento repentino, sino un proceso íntimo. Un ir quitando vendas internas. Un ir probando pasos pequeños. Un permitirse dudar sin retroceder. Porque la valentía que propone el 8 de espadas no es épica, es cotidiana. Está hecha de decisiones internas casi invisibles.
Decidir escucharte un poco más. Decidir no invalidar lo que sientes. Decidir no castigarte por no saber aún. Y en ese proceso, algo profundo cambia. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en mensajero. Ya no paraliza, informa. Ya no manda, acompaña. El 8 de espadas nos enseña que el miedo no desaparece cuando avanzamos, se transforma cuando dejamos de obedecerlo ciegamente. Llega un punto en que la mente ya no puede sostener la narrativa de encierro con la misma fuerza. Las espadas empiezan a perder filo. No porque las ignores, sino porque las atraviesas con conciencia. Y esa conciencia no grita, no lucha. Simplemente sabe. Sabe que la libertad no está afuera. Sabe que nadie vendrá a quitar las vendas. Sabe que el primer paso no es huir, sino atreverse a ver. Y cuando eso ocurre, aunque el camino siga incierto, algo esencial queda claro: ya no estás dormido dentro de la jaula. Y esa lucidez, una vez encendida, nunca vuelve a apagarse del todo. Y desde esa lucidez que ya no puede deshacerse, el 8 de espadas entra en su fase más transformadora, el momento en que comprendemos que la prisión mental no se derrumba de golpe, sino que pierde poder cada vez que dejamos de identificarnos con ella. No es un acto dramático hacia afuera, es un movimiento silencioso hacia adentro. Un cambio de lugar desde donde nos miramos. Esta carta nos habla entonces del observador interno. De esa parte de nosotros que empieza a notar los pensamientos sin fundirse con ellos. No puedo, no soy capaz, esto es demasiado para mí, y por primera vez no los toma como verdades absolutas, sino como voces aprendidas. Historias repetidas tantas veces que parecían identidad. Pero no lo son. El 8 de espadas revela que no somos lo que pensamos, somos quien escucha lo que piensa. Y esa distinción, sutil pero profunda, abre un espacio nuevo. Un espacio donde ya no reaccionamos automáticamente al miedo. Donde podemos detenernos, respirar y elegir una respuesta distinta, aunque sea mínima. Aquí la carta nos confronta con otro hábito invisible, el de anticipar el dolor antes de vivirlo. Muchas veces no avanzamos no porque el peligro sea real, sino porque ya estamos sufriendo por adelantado. El 8 de espadas muestra cómo la mente recrea escenarios de fracaso, rechazo o pérdida, y cómo esos escenarios terminan paralizando el presente. Vivimos atrapados en futuros imaginados que nunca ocurrieron. La sabiduría oculta de esta carta nos invita a regresar a la hora. A este paso. A esta respiración. A esta decisión concreta que sí está en nuestras manos. Porque el presente, aunque incómodo, siempre es más habitable que los fantasmas del futuro. Y en el presente, las espadas no se mueven solas. A nivel profundo, el 8 de espadas también habla del lenguaje interno. De cómo nos hablamos cuando nadie escucha. De las palabras que usamos para describirnos. Porque el lenguaje crea realidad interna. Si nos nombramos como débiles, confundidos o incapaces, reforzamos el encierro. Pero si empezamos a cambiar ese diálogo, incluso con torpeza, algo empieza a aflojarse. No se trata de afirmaciones vacías, sino de honestidad compasiva. De decirnos: esto me cuesta, pero puedo aprender, tengo miedo, pero no estoy perdido, no sé cómo salir aún, pero estoy dispuesto a mirar. Ese tipo de palabras no rompen la jaula de inmediato, pero debilitan sus barrotes. El 8 de espadas nos recuerda que la libertad también es permitirnos sentir incomodidad sin interpretarla como fracaso. Porque crecer duele. Cambiar desordena. Salir de lo conocido genera vértigo. Y muchas veces confundimos ese vértigo con una señal de que estamos equivocados, cuando en realidad es señal de que estamos expandiéndonos. Esta carta nos enseña a tolerar el no saber. A quedarnos un poco más en el vacío sin correr a encerrarnos de nuevo en viejas certezas. Porque el encierro, aunque doloroso, es conocido. La libertad, en cambio, exige presencia. Exige atención. Exige coraje interno. En este punto, el 8 de espadas deja de ser una carta de victimización y se convierte en una carta de responsabilidad consciente. No en el sentido de culpa, sino de poder. Poder para elegir qué pensamientos alimentamos. Poder para cuestionar narrativas heredadas. Poder para dar pequeños pasos aunque el miedo siga ahí. Y esos pasos, aunque parezcan insignificantes, tienen un efecto profundo.
Cada vez que eliges no retroceder ante una duda automática, una espada pierde fuerza. Cada vez que te permites intentar sin garantía, una venda se afloja. Cada vez que te tratas con más humanidad, el suelo bajo tus pies se vuelve más firme. El 8 de espadas también habla de paciencia. De no exigirnos una liberación instantánea. De entender que la mente necesita tiempo para confiar en un nuevo relato. Que habrá días de claridad y días de confusión. Y que eso no significa retroceso, significa proceso. La carta nos susurra que la verdadera salida no es huir del miedo, sino caminar con él sin entregarle el timón. Y cuando eso ocurre, algo esencial se reconfigura, dejamos de preguntarnos cómo salgo, y empezamos a preguntarnos qué parte de mí ya es libre. Porque incluso en medio del encierro, siempre hay una parte que observa, que siente, que anhela algo más. El 8 de espadas nos invita a escuchar esa parte. A darle voz. A permitirle guiar, aunque sea con pasos temblorosos. Y en ese acto íntimo, casi invisible, la carta cumple su propósito más profundo, recordarnos que la libertad no empieza cuando todo está resuelto, empieza cuando dejamos de negarnos a nosotros mismos. Ahí, exactamente ahí, comienza el verdadero movimiento. Y entonces llegamos al punto más silencioso y más sagrado del 8 de espadas. Ese instante en el que ya no se trata de analizar, comprender o interpretar, sino de integrar. Porque la verdadera sabiduría de esta carta no está en romper las espadas, ni en huir de la jaula, ni en negar el miedo, sino en reconocer quién eres cuando decides no seguir creyéndote pequeño. El 8 de espadas nos deja frente a una verdad definitiva: la prisión más poderosa no es la que nos impone el mundo, sino la que construimos para sobrevivir a él. Y no hay vergüenza en haberla creado. Hubo momentos en los que fue necesaria. Momentos en los que esa rigidez mental nos sostuvo cuando no sabíamos cómo sostenernos solos. Pero toda estructura que no se revisa termina volviéndose límite. Y hoy, esta carta aparece porque ya no necesitas esconderte. Este cierre no habla de un final feliz inmediato, sino de un inicio honesto. El inicio de una relación distinta contigo mismo. Una relación en la que ya no te traicionas para encajar, ni te reduces para no incomodar, ni te callas para no sentir. El 8 de espadas te recuerda que el primer acto de libertad no es cambiar tu vida por completo, sino dejar de negarte internamente. A partir de ahora, cada pensamiento puede ser una elección. No desaparecerán los miedos, pero ya no tendrán el mismo poder. No desaparecerán las dudas, pero dejarán de dictar el rumbo. Porque cuando ves la jaula, ya no puedes vivir como si no existiera. Y cuando ves la salida, aunque aún no la cruces, algo dentro de ti se alinea. Esta carta te invita a caminar despacio, pero despierto. A no exigirte valentía perfecta, sino presencia real. A escuchar tu miedo sin obedecerlo. A honrar tu historia sin quedarte atrapado en ella. A permitirte ser humano, vulnerable, incompleto, y aún así digno de avanzar. El 8 de espadas no promete caminos fáciles, pero sí algo más profundo: la recuperación de tu soberanía interna. Ese momento en el que ya no delegas tu poder en viejas narrativas, en heridas pasadas, en voces ajenas. Ese momento en el que decides mirarte con verdad, incluso cuando duele, incluso cuando no sabes qué hacer después. Y aquí ocurre la alquimia final: el miedo deja de ser cárcel y se convierte en umbral. El encierro deja de ser castigo y se transforma en señal. Las espadas ya no amenazan, marcan el punto exacto donde comenzó tu despertar. Porque la libertad que propone esta carta no es ruidosa, no necesita testigos, no busca aprobación. Es una libertad íntima, profunda, irreversible. La libertad de no abandonarte más. La libertad de pensar por ti mismo. La libertad de sentir sin censura. La libertad de avanzar aunque tiemble el cuerpo. Cuando cierres este mensaje, el 8 de espadas seguirá ahí, no como advertencia, sino como recordatorio. Un recordatorio de que cada vez que te digas no puedo, existe una parte de ti que sabe que sí. De que cada vez que sientas que estás atrapado, hay una venda que ya está más floja de lo que crees. De que cada vez que dudes, hay conciencia suficiente para elegir distinto. Y tal vez ese sea el mensaje final de esta carta: no necesitas que todo cambie para ser libre. Solo necesitas dejar de creerte prisionero.
porque en el instante en que te reconoces como algo más que tus miedos, la jaula deja de ser destino y se convierte, para siempre, en pasado. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste y permitite habitarlo sin apuro. No intentes entenderlo todo ahora, porque la verdadera sabiduría no se impone, se asienta con suavidad y tiempo. El tarot no te habla para decirte qué hacer, te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo y bajas las defensas. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues ni lo minimices, escúchalo con honestidad. Aquello que se mueve dentro tuyo está vivo y trae un mensaje propio. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites, porque las cartas no cambian, pero vos sí, y eso es lo verdaderamente importante. Gracias por compartir este momento y por permitirte mirar más profundo de lo habitual. Cuando estés listo, seguí tu camino con confianza. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.